Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video explicativo sobre otro tema interesante que esta vez va dirigido a la oralidad, los mitos y las leyendas medievales. En esta gestión hemos hablado sobre lo que es la literatura, hemos visto la poesía y ahora nos toca hablar sobre los mitos y las leyendas. Vamos a iniciar recordando que si bien en la Edad Media se encontraban textos escritos, porque la gente sí escribía, eso no significa que todas las personas hayan podido acceder a estos libros, ¿verdad? Sabemos que durante la Edad Media la mayoría de las personas eran analfabetas. Esto significa que el analfabetismo estaba muy presente en todas las personas, ya que los únicos que sabían leer y escribir eran algunos miembros de la nobleza, algunos clérigos, pero la mayoría de la gente pues carecía de estudios mínimos para poder aprender a leer y escribir. También es importante que recuerdes que en la Edad Media los libros pues quedaban en segundo lugar. Las personas estaban más ocupadas en los animales, en los seres, en el campo, en la agricultura, y no tanto así en el estudio y en cultivar más lo que es la lectura. Los monasterios, los estudios escolásticos sí estaban presentes, sin embargo, estos estudios pues no eran para todas las personas, sino que eran específicamente para personas o bien de la iglesia o bien de la nobleza. La Edad Media dura más o menos 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV. La península ibérica va a estar dividida en muchos reinos, algunos cristianos y otros árabes que estaban obviamente en constante guerra. La economía durante este periodo pues se basaba en el feudalismo, ¿no? Donde un señor feudal mandaba y las personas que estaban trabajaban para el señor feudal pues hacían manejar la economía. El rey concedía grandes extensiones de tierra a ciertas personas, a ciertos feudos o a los nobles y guerreros para que estos pongan a trabajar gente en esas tierras. La mayoría de las personas que se encargaban de la economía y la producción eran campesinos. Y la mayor parte de todo lo que se producía, pues necesariamente era para el señor feudal, quien les permitía a ellos vivir en esa tierra, y por ende tenían que devolverle en un cierto monto lo que ellos habían producido en esa tierra. También es importante recordar que la desigualdad social, es decir, el hecho de que haya gente del pueblo, gente de la nobleza, pues estaba muy presente. Por lo tanto, tenemos a la nobleza, al clero, que era la iglesia, y por debajo, muy al final, pues tenemos a toda la masa campesina, que era la mano obrera en ese momento, y que estaba dedicada especialmente a las labores de la tierra. En cuanto a la literatura medieval, es importante recordar que los primeros libros, los primeros escritos, se dan por parte de los monjes en los monasterios, ¿no? Ellos comenzaban a escribir copiándolo a ciertos libros que ya existían de la época clásica y que ellos lo hacían pues a mano, ya que existían pocas copias de cada uno de ellos y ellos estaban encargados de recopilar todo esto y volver a escribir en latín. La mayoría del pueblo llano, el pueblo normal, el pueblo que vive en el lugar, no sabía ni leer ni escribir. Hay muy pocos libros durante esa época, ya que la mayoría, si aprendía, pues cualquier cosa que escribiese era anónimo especialmente, porque no había un autor, no podías tú ser un campesino y saber escribir, no era visto bien. Entonces la gente prefería realizar poemas, cuentos de manera oral y de manera anónima. Entonces la mayoría de estos textos que ya hemos hablado, como la poesía, el cuento y el mito, eran fáciles de memorizar y no necesitaban ser escritos. La tradición oral durante esta etapa es muy importante, ya que habían dos personas importantes que se encargaban de poder llevar estos conocimientos orales. Quienes eran ellos eran los juglares y también eran los trovadores. En este caso, los juglares eran músicos que con su instrumento componían diferentes melodías y que iban a hablar de romance e historias épicas. Es decir, cuando hablamos de la tradición oral, estamos hablando de que los juglares eran aquellos que recorrían el pueblo, eran aquellos que recorrían los lugares, mientras todos estaban en sus hogares, refugiándose, haciendo lo que les correspondía, las mujeres con los hijos haciendo ciertas actividades, pues en esos momentos se contaban leyendas, se contaban historias y cuentos de seres mitológicos.
Sin embargo, estos segundos se les conocía como los ciegos o los trovadores, eran aquellos que recorrían los pliegues, los pueblos con sus pliegues de cordel, es decir, traían historias dibujadas. ¿Para qué? Para narrar diferentes sucesos que estaban acaeciendo en diferentes pueblos, ¿no? Es decir, la narración, la mitología, se pasaba de pueblo en pueblo, pero a la mano de dos personas, tanto los juglares como los trovadores. ¿Qué características tiene la literatura oral y escrita durante la Edad Media? El número uno, aunque en el Imperio Romano se ha desintegrado, pues una de sus características es que también el latín ha seguido siendo una lengua literaria muy utilizada por excelencia dentro de la Edad Media. El anonimato, ya que muchos de los autores, muchos de los textos van a carecer de un autor. Pueden haber poemas, chistes épicos, religiosos, que estaban escritos de manera anónima. Pertenecen a la tradición medieval, pero no tienen un autor específico. La literatura se podía dividir en dos, en la religiosa y en la profana. Es decir, la religiosa estaba destinada generalmente a todo lo que es el latín y para el pueblo noble y la iglesia, y la literatura profana que se elaboraba en diferentes lenguas, ya sean lenguas vulgares, lenguas autóctonas o lenguas nacionales. La oralidad y el predominio del verso. Durante la Edad Media, la mayoría de los textos estaban escritos en formato de poesía. Por lo tanto, el verso era la forma más popular y predominante en esa etapa. En cuanto a la oralidad, sabemos que muchos no sabían ni leer ni escribir, ya que pocos eran aquellos que pertenecían al clero, a la nobleza, y aunque perteneciesen, pues dependía de uno el hecho de aprender. Entonces, durante esta época, los niveles de analfabetismo pues permitieron que la mayor parte de la literatura sea oral y no así escrita. Los monjes peregrinos y trovadores, ellos fueron los encargados de difundir toda esta literatura medieval, han jugado un papel muy importante dentro de los monasterios y dentro de otros religiosos. ¿Para qué? Para reproducir diferentes textos clásicos que conocemos hoy en día. Y por último, pues la literatura didáctica. No se hacía una literatura tanto para el goce estético o goce narrativo, sino que la literatura tenía un carácter didáctico para enseñar y moralizante. No enseñaba cualquier cosa, sino valores que te hacían ver bien delante de Dios. Además que intentaban transmitir también enseñanzas y muchos valores cristianos que en ese momento no era lo que se debía utilizar. Bien, hasta acá en cuanto a mitos y leyendas de la Edad Media. Espero que te haya sido de ayuda. Gracias por tu atención.